Buenos días, mi nombre es Brandon Delgado Muñoz, estudiante de la carrera de Ingeniería Informática. El día de hoy estaremos dando resolución al examen práctico número 2 del curso de Arquitectura 2 impartido por el profesor José Medrano. Bueno, como primer paso, quiero explicar un poco la imagen que daba por el profesor para la resolución del examen, hablar un poco de su estructura de compilación, sus características, variables, etcétera. Así que vamos a empezar. Bueno, el inicio de aquí tenemos un model small. Hay varios tipos de model. Está el small, el medium, el tiny. El small se caracteriza por tener 4 segmentos. Cada segmento será de 64 KB, las cuales se dividen en código, pila, extra y datos. Luego tenemos nuestro segmento de pila, el cual será stack 64. Luego el punto data, que sin el punto data nuestro código no compilará, siempre dará error. Así que es muy importante recordar poner la estructura del punto data. Luego, seguimos con las variables. Tenemos 3 variables, var1, 2 y 3, las cuales están categorizadas en db. Existen db, dq y dw. En este caso estaremos trabajando con db, lo cual db representa un byte, es decir, 2 dígitos hexa. En este caso, variable 1 y variable 2 se definen con un tipo string, que al ser un tipo string, más adelante veremos cómo convertirlo en un código ASCII. En nuestra variable número 3 tenemos un 10 entre paréntesis AAH. Lo que quiere decir es que definir 3 bytes inicializados en AAH. Luego de eso, aquí es donde inicia realmente nuestro código de compilación con el punto code. Tenemos varias características como el move, el lea, el ciclo, también los inc y los dec, y los jnz, que más adelante los explicaré poco. Bueno, em, en nuestro principio quiero hablarles, bueno, como primer paso el profesor pide los nombres de los modos de direccionamiento. Así que, bueno, esta es un poco la tabla que creé en Excel para darles la resolución un poco más rápida y creo que se entiende un poco mejor. Tenemos en nuestro lado izquierdo la instrucción inicial y en nuestro lado derecho el nombre del modo de direccionamiento. Entonces, nuestro primer modo, que es el move AX, @data, que cabe recalcar que siempre se lee, este será nuestro origen y luego acá estará nuestro destino. Entonces, ¿cómo se lee? Se moverá el @data al AX, así con los demás. Debemos recordar que siempre la derecha será el origen y la izquierda el destino. Debido a sus características, que más adelante explicaré rápidamente, tenemos el move AX, data, @data, será un modo de direccionamiento inmediato. Luego tenemos el move DS, AX, será llamado o nombrado como modo de direccionamiento por registro. Siguiente a ese, el BX, 1234H, es un modo de direccionamiento inmediato. Igual el CX, 9 será un modo de direccionamiento inmediato. El move DI, 0 será un valor inmediato. Más adelante explicaremos brevemente por qué es así. Ahorita estoy dando los nombres para tenerlos y luego daré la explicación de ello. Después seguimos con un lea SI, var 1, que acá estaremos comunicándonos con la variable número 1, que fue definida en un tipo string. Dice que este es un directo por etiquetas. Todos estos nombres de direccionamiento están reflejados en el PDF del profesor, en el que él nos enseña cómo identificarlos debido a sus paréntesis, o si hay variables, si hay números, o si tenemos un @data, que eso es lo más básico.
o casi siempre se va a ver en nuestro principio de código, estas dos primeras, el AX con la arroba data y el DS a la X. Pero bueno, siguiente a ese tenemos el AL,SI. Este será un indirecto por registro. Luego tenemos un add AL,5 que también será por, bueno, este en caso registro. Luego tendremos un move con los paréntesis cuadrados bx más di, AL, que este será de base más índice. Luego tenemos un inc si que será de registro, al igual que el de abajo, inc di será por registro. Luego tenemos un dec cx que será por registro. Luego un jnz que será un ciclo, que es un registro relativo. Y por último, en la línea del 24 correcto, tenemos un move a x4c00h, que será un registro del modo de direccionamiento inmediato. Bueno, ahora quiero explicar un poco estos dos primeros, también un poco sobre el lea o el ciclo también, los inc, los add, que son cosas nuevas para nosotros. Em, entonces los estaré explicando para poder entenderlos mejor. Bueno, como primer caso tenemos un move a x, arroba data. Y esta instrucción, el arroba data, es una constante de un valor directo, perdón, que representa la dirección de base del segmento de datos. En este caso, el profesor nos lo dio como un 1000H. El valor inmediato de arroba data se carga directamente en nuestro registro AX. Este es un ejemplo típico de direccionamiento inmediato. Luego tenemos el move ds, AX, que aquí el contenido del registro AX se copia al registro ds. No hay una interacción con la memoria y todo ocurre con registros, lo que hace que sea un direccionamiento por registro. Por recordar, tenemos que saber que al hacer estos move no quiere decir que nos vamos a traer un dato de acá y lo vamos a aparecer acá y el de acá va a desaparecer, sino que más bien tenemos que ver lo que es como una copia. Lo que hará el move es copiar este dato a este y no va a desaparecer de ningún lugar. Simplemente se van a copiar y van a estar los dos datos en el mismo lado, porque hay que recordar eso. También debemos recordar que em, los registros siempre se moverán siendo del mismo tamaño. Por ejemplo, siempre se moverán 8 bits con 8 bits y 16 bits con 16 bits. Porque si no es el caso, entonces nos estaría dando un error que no nos estaría funcionando, porque no es lo que necesitamos. Bueno, quiero explicar también el lea. El lea, la instrucción lea permite obtener el offset de una posición de memoria. Y el offset de una posición de memoria se obtiene con la instrucción lea. ¿Qué quiere decir? Que la instrucción lea, en sus abreviaciones load effective address, se utiliza para cargar el registro SI en la dirección efectiva de variable 1. Esto implica calcular la dirección de memoria donde está almacenada la variable 1 y esta dirección se coloca en SI. Y esa sería un poco la representación del lea. Luego bueno, tenemos el move de ALSI, que acá se accede a la memoria de manera indirecta, utilizando el valor almacenado en el registro SI como dirección. Y toma el contenido que apunta al SI y lo copia en el registro AL. Ahora podemos explicar el move, el cual es, entre paréntesis cuadrados, bx más di, AL. Aquí se utiliza una dirección calculada sumando el contenido de los registros bx y di. Esta dirección efectiva apunta a una posición de memoria donde se almacena el contenido registrado en AL. Luego tenemos los inc, en este caso el de inc SI, que incrementa el contenido del registro SI en 1. Es un cambio dentro de un registro, sin interacción de memoria, por lo que pertenece al modo de direccionamiento por registro, al igual que el de I. Luego tenemos el dec cx, que se decrementa en el registro cx como ocurre únicamente en un registro. Es un direccionamiento por registro. El jnz, esta instrucción verifica si el registro cx es diferente de 0.
Si lo es, realiza un salto condicional a la etiqueta ciclo, lo que quiere decir que cuando lleguemos acá, él se volverá acá. La primera vez, él correrá el programa, perdón, él correrá el programa, luego se devolverá a donde dice ciclo y va a detenerse y preguntar, ok, el valor es cero o el valor que estamos necesitando es correcto. Entonces, si sí, procede y si no, se repite hasta que suceda. Entonces, el direccionamiento relativo se da porque el salto utiliza una posición relativa al valor actual del contador del programa que nos pide. Y debemos recordar que la instrucción JNZ corresponde a un salto y significa que salta la posición dependiendo de su etiqueta. Luego de haber explicado un poco, ya podemos entender el funcionamiento, ya sabemos cómo se llaman cada modo de direccionamiento de nuestra línea 11 a la 24. También acá tenemos una tabla de dirección de segmentos. Con esto interactuaremos con nuestros segmentos de datos de las variables y consecutivas. Esto se verá cargado siempre en F o en 0, dependiendo de nuestro modelo. En este caso, estarán cargadas en F y nunca estarán vacíos. Em, Acá también tenemos un poco las estructuras que necesitamos para hacer conversiones, para obtener resultados de nuestros números o ejecuciones que nos den acá en nuestro programa. Debemos saber o conocer que esta será la parte baja y esta será la parte alta. Este será el nombre de raíz de ellos dos. Cuando nos dicen move al AX, eso quiere decir que se moverán en las dos cargas. Pero si nos dicen un move a la L o un move a la H, solo será en una carga. ¿Sabes? Debemos saber que el AL es la carga baja, AH será la carga alta. También debemos reconocer o aprender que siempre se leerá de derecha a izquierda. En arquitectura es muy conocido las lecturas que siempre se tienen que hacer de derecha a izquierda en algunos casos, como lo es este. Aquí tenemos uno de los más sencillos, que son los AX con su AH, AL, el BX con BH, BL y CX con CH y CL, que es un poco eh, como lo más básico que podemos ver. Ok, ahora quiero volverme acá y explicar un poco el funcionamiento, ya que ya tenemos cómo se llaman, qué hace cada instrucción, por ejemplo, el move, el lea, el ciclo, el inc o el dec. Daré una explicación rápida que será así: de la inicialización del segmento de datos se carga el valor al row data 1000H en AX, luego del registro de S. Eso establece un segmento de datos activo. Como segundo paso, se hará la configuración de registros, el cual será el BX será igual al 1234H, y esa será una dirección base donde se almacenarán los resultados. Luego tenemos el contador CX, que indica cuántos caracteres de la variable 1 serán procesados. Luego el D1, con el desplazamiento inicial para el almacenamiento en BX más DI. Luego será la carga de dirección de la variable 1. Lea SI, var 1 será la dirección de inicio de var 1, será 1000H, se carga en el registro SI. Luego será el inicio del ciclo, la etiqueta ciclo que tenemos acá. Para eso, el paso 1, se lee el contenido de la dirección apuntada al SI como primer carácter de variable 1 y se carga la L. Luego el valor AL se le suma 5, esto modifica el carácter. Después de eso, el valor modificado en AL se almacena en la posición BX más DI. Como un penúltimo paso, se incrementará SI, el puntero del siguiente carácter de variable 1, y de 1 desplazamiento al almacenamiento. Como último paso, el contador CX se decrementa. Si CX no es 0 o es igual a 0,
el programa regresa a la etiqueta ciclo, como lo expliqué al inicio. Y en la finalización del programa, cuando el ciclo termina, se ejecuta el move a x seguido del int 21h que tenemos abajo, finalizando el programa. Ahora bien, para entender las dos primeras instrucciones, es decir, el move ax, arroba data y move ds, ax, se puede analizar el siguiente gráfico. Para esto, tenemos nuestro paso 1 que será la situación actual en el que tenemos el campo de memoria, que esta apuntará a cualquier lugar del segmento de datos que tenemos. Esto quiere decir o nos hace saber que no conocemos realmente a dónde está apuntando por ahora. También, bueno, tenemos como paso número 2 que cuando utilizamos el arroba data estamos solicitando una posición de memoria disponible que luego se transforma a un número, el cual es el 1000h que tenemos ahora por el que nos dio el profesor. Con el arroba data, el microprocesador devuelve una posición de memoria libre, la cual será 1000h. Luego se ejecutará la instrucción del arroba data, que, bueno, en nuestro programa tenemos que gestionar el arroba data y para eso tenemos que hacer primero un move arroba data a la X y luego el resultado se pasa al DS. Y ahora después de eso el DS va a apuntar a nuestra dirección en nuestro inicio. Debemos recordar que el DS es un registro que apunta a la memoria y específicamente al segmento de datos, por lo cual acá el DS se carga con los 1000H. Este proceso se realiza en dos partes porque el microprocesador 8086 que estamos utilizando no posee la capacidad de realizar movimientos de memoria a memoria. Con estas dos instrucciones ya tenemos el programa para saber cuál es la posición inicial en nuestro segmento que sabe cuál es el que está apuntando, que será el move a x, arroba data y el move ds, a x. Bueno, acá tenemos lo que hablábamos antes, tenemos nuestra tabla para representar la memoria en código ASCII, que esta tabla está brindada por el profesor. Acá tenemos toda la tabla para para obtener los códigos ASCII que necesitemos, que debemos recordar que la primera parte, la variable 1, era de la A a la I. Acá tenemos los valores hexadecimales, debemos recordar que estamos usando hexadecimales. Entonces acá tenemos del 41 al 49. En nuestra variable 2 debemos recordar que teníamos un hola mundo. Acá estuve investigando un poco sobre el hola mundo porque tenía muchas dudas si iba pegado o con un espacio, o sea, si habría que dejar un espacio o no. En muchos foros y así vi que se deja un espacio. Entonces, ahora, para pasar de esta tabla, vamos a pasar a ya cómo se ve realizado. Igualmente, esta es la variable 1. Acá lo realicé en tablas de Excel. Por mayor comodidad, creo que se entiende un poco mejor que estas tablas se pueden ver como estas. Son las mismas. Acá estarán las direcciones, que son las que están cargadas en 1000, como nos lo dijo el profesor. Y bueno, nuestra dirección 1000h del valor A, acá lo tenemos, nuestra variable 1 era ABCDFGHI y sus valores en hexadecimal son 41, 42, dependiendo cada letra, 43 para la C, 44 a la D y así consecutivamente. Para la variable 1 se almacena el string dado de las letras y cada letra se guarda en un formato ASCII, donde cada carácter ocupa un byte de la memoria. Lo que ocupa base para esta variable es 1000H, según lo dictado por el profesor en el examen. Acá tenemos nuestra variable número 2 de la imagen dada por el profe. Igualmente es una tabla de Excel. Tenemos los valores en hexadecimal, la dirección en 1000 que nos dio el profesor y sus valores en ASCII. Acá, como dije anteriormente, en muchos foros vi que era del espacio, entonces ahí está su valor. Por lo que, bueno, la variable 2 contiene el string hola mundo en mayúscula. Hay que
recordar que es muy diferente el valor en hexadecimal en una mayúscula que en una minúscula, así que hay que tener mucho cuidado a la hora de hacer estas conversiones. Bueno, cada carácter también ocupa un byte en nuestro valor de ASCII y empieza inmediatamente después de la variable 1 en la dirección 1009H. Como podemos ver acá terminó en 1008H, acá sigue en 1009H consecutivo. Las hice separadas para poder explicarlas un poco, pero en realidad van juntas. Y por último tenemos el contenido de la variable 3, tenemos su dirección y su valor en hexadecimal, la cual había explicado que el DUP era em, que el DUP define 3 bytes inicializados en AAH. Igual tenemos consecutivamente, acá termina en 1012H, luego sigue 1013H y este se replicará 10 veces en AA. Acá lo tenemos. La variable 3 almacena 10 valores en AAH consecutivos. Comienza con la dirección 1013H. Y bueno, ya realizamos la explicación de cómo funciona el programa, dimos los nombres, em, también un poco su estructura, también hablamos su registro, cómo se ve que esta tabla es exactamente la misma que esta que hice acá, solo que esta la hice en Excel porque lo entendía mejor de esa manera. Tenemos nuestra tabla para representar la memoria en código ASCII. Bueno, dada un poco la explicación, podemos tomar como ejemplos algunos PDFs del profesor. Por ejemplo, acá tenemos una tabla de los modos de direccionamiento para saber cómo reconocerlos, dados por el profesor. También para resolver estos casos debemos recordar la arquitectura interna de un procesador. También acá se ve un poco la parte baja y parte alta, la que hablamos. Cada uno cuenta con 4. Si lo vemos acá va del 0 al 3 y acá va del 4 al 7. Entonces, en la parte baja, parte alta. Bueno, acá también tenemos una tabla dada por el profesor de los modos de direccionamiento que son correctos en su ejecución. Y también tenemos los errores, que estos son los que no se deben ejecutar o realizar para una buena compilación en nuestro, valga la redundancia, compilador de código. Bueno, como último paso, viéndolo como memoria, nuestro microprocesador 8086, tenemos como registro nuestro AX. Su valor inicial será el 000H y su valor final será el 4C00H. Luego nuestro DS, que su valor inicial era 1000H, igual su valor será el mismo en el valor final. El BX en su valor inicial será 1234H e igualmente al final, como le explicamos al inicio, y en el CX su valor inicial es 9 y el valor final será 0. El DI será el valor inicial 0 y el valor final obtiene un 9. Todo esto se ve acá reflejado en nuestro microprocesador 8086 y fue ya explicado al inicio con, con su ejecución de por qué es así, cuando expliqué luego de dar los datos, que esta sería la resolución final de mi examen práctico de arquitectura 2.